Bueno, hola de nuevo, vamos a empezar ya de una vez, que quisiera que este vídeo fuera un poco corto y como ya sabéis tiendo a extenderme demasiado. Sobre todo hay tres maneras de protegerte el oído cuando vas en moto. La primera de ellas es ponerte un pasamontañas. Esa a mí me gusta especialmente porque aparte de protegerte del ruido del viento, te calienta un poco lo que es la zona del oído. Y los que tenemos dolores de oído, lo que es el frío es una cosa que molesta muchísimo y agrava mucho tanto el dolor como todas las molestias y todo lo relativo al tema del oído. Así que el pasamontañas va de lujo, es una solución fácil y barata porque además hay pasamontañas por 2-3 euros en Amazon, es uno de los que llevo desde ahí, os pondré el enlace por si os interesa y va muy guay. ¿Cuál es el problema del pasamontañas? Pues el problema principal del pasamontañas es que en verano es prácticamente imposible ponerte uno. O sea, si vas a 30 grados al sol con el casco y un pasamontañas, lo que menos te va a preocupar es el dolor de oído porque te vas a desfallecer antes de llegar a tu destino. Así que hay otras dos soluciones que suelen mejor, sobre todo ya os digo, en épocas un poco más calientes o calurosas. La primera de ellas son los tapones para los oídos específicos para moto. Estos son unos tapones que tienen una complexión un poco rara, tiene como unas partes que deja que pase más el sonido para que tú en la moto puedas escuchar las cosas que pasan a tu alrededor, pero que el viento no sea un sonido tan alto. O sea, son unos tapones como especiales, específicos para taparte determinados sonidos y que puedas seguir escuchando otros. Suena genial, ¿verdad? Y además no son muy caros. El que estuve probando yo vale 12 euros y es cierto que hace todo lo que prometen, también os dejo el enlace, pero tiene un pequeño problema para mí, que es que el tema de oír algunos sonidos y otros no, a mí no me va bien. O sea, a mí me raya la cabeza, me da un cortocircuito. O sea, no lo proceso bien, lo de estar oyendo ruidos de manera un poco diferenciada. Me gusta o oír todo o oír poco. O sea, disminuir todos los sonidos un poco me parece genial, pero disminuir algunos se me hace muy raro, no me acostumbré a ello. Lo probé durante un par de semanas y no me gusta. Hola a todos, soy la voz en off. Ya nos conocemos de otros vídeos. Suelo pasarme por los vídeos de este chico cuando no me gusta cómo se explica y creo que puedo mejorarlo. Quiero precisar unas cosas sobre los tapones para los oídos hechos específicamente para motos. Voy a comentar los Alpine Motosafe Tour. La cosa es que después de haberlos usados y que no me convencieran, lo he comentado con más gente y eso que me pasa a mí no le pasa absolutamente a nadie más. Se ve que soy especial, en el mal sentido de la palabra, claro está. Como no me gustaron demasiado, no me extendí mucho al hablar de ellos, y no lo considero justo, en vistas de que a todo el mundo, menos a mí, es lo que mejor les va. Las partes buenas de estos tapones son: es fácil de poner y quitar, son cómodos, llevan una funda y según dice la gente, lo usa y le va genial. Hace que puedas seguir escuchando todo pero sin que te moleste. Hay quien comenta que incluso oye el intercomunicador con ellos puestos, cosa que yo, con los tapones normales que utilizo, no consigo hacer. En fin, les daré otra oportunidad en un futuro para ver si me acostumbro a ellos. Otra alternativa es ponerte tapones normales de toda la vida, uno que no aísle del todo para que puedas oír si ocurre algo a tu alrededor, pero que te aísle lo que es la parte más gorda del viento. Esa es la solución que a mí mejor me va. Los tapones de toda la vida, los que utiliza la gente para dormir, con eso disminuyo bastante lo que es el sonido del viento que me llega al oído, que me duele, y en largos trayectos pues no me duele, voy cómodo, voy mejor. Luego hay otra solución que es la mejor de todas, pero claro, también es la más cara de todas, con muchísima diferencia, que es la de tener un casco muy bueno y muy silencioso. Aparte, esto conlleva un pequeño problema, que es que, como ya habréis visto en foros o en internet en general, no todo el casco le va bien a todas las personas. Con eso quiero decir, del mismo casco encontrarás gente diciendo que es muy silencioso y otros diciendo que es muy ruidoso. ¿Y eso a qué se debe? La gran mayoría de los casos en que las cabezas de las personas son diferentes, cada una deja entrar el viento o no en determinadas zonas, cada uno es más propenso a oír determinados sonidos. Así que el casco que para ti sea absolutamente silencioso y una maravilla, a mí puede que me vaya mal. Así que es un poco una lotería.
pero desde luego la mejor solución, un casco silencioso. Hola de nuevo. Ya que estoy por aquí, me gustaría aportar más cosas al tema del casco ruidoso. Cuando estás buscando un casco para comprar, alguien te puede decir que es una maravilla y otro que es horrible. Pero no nos paremos a veces a pensar que igual el que se queja de ruido lleva una moto naked y le da todo el aire en la cara, o que el que dice que es silencioso lleva una moto con una aerodinámica inmejorable, o solo usa la moto por ciudad, por lo que no sirve de mucho su opinión sobre el ruido del casco a altas velocidades. En definitiva, es muy difícil saber si un casco te será silencioso o no. Dependerá de tu moto, altura, postura, si utilizas cúpula, la velocidad a la que vayas normalmente y otros 1000 factores más. Si bien es cierto que la calidad del casco importa mucho, no es lo único que importa a la hora de lo silencioso que será o no ese casco para ti. Venga, ya me voy porque hoy he trabajado más en este vídeo que en las 2 temporadas anteriores. Chao. A mí, la que mejor me va, el tapón, y ojo, no el caro para ir en moto, sino el tapón barato de toda la vida. En su momento me compré un pack que me venía, no sé si 20, 50, por 5 euros o 2 euros, no me acuerdo, muy barato, y lo sigo usando desde entonces, o sea, y creo que tengo hasta para jubilarme. Si un día me veis por la calle, si me pedís uno os lo doy, porque en la moto llevo como 10 ahí detrás metidos. Así que, en conclusión, maneras de evitar los dolores de oído en la gente que tenga problemas por el tema de ir en moto o problemas en general. El primero de ellos, un pasamontañas, que en verano no va bien, pero en lo demás sí. La segunda, tapones para los oídos o los específicos para motos si te van bien, ya que está pensado para eso, y si no, los tapones de toda vida. Ojo, no digo que sea legal llevarlos, lo que digo es que claro, si te duele el oído y no puedes vivir sin ello, pues bueno, pero allá cada uno. Yo no sé la DGT que piensa sobre ello, seguro que lo prohíbe, como lo hace con todo. Y volviendo al tema, que no quiero insultar a la DGT en este vídeo. Y el tercero, tener un casco que se adapte muy bien a ti y que sea muy silencioso. Esa es la mejor de todas, claro está. Así que sin más, me voy a despedir ya de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete Copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a Superrete.